El cuchillo se hundió en mi pecho no con metal, sino con palabras que Mario pronunció como si fueran veneno disfrazado de miel. Eduardo. Amor. ¿Por qué no me dijiste que eras de esa familia? Mi corazón se detuvo en el umbral de nuestra casa en el casco viejo de Oviedo, donde el eco de las campanas de la catedral aún resonaba como un lamento. Y entonces, en ese instante eterno, supe que todo, nuestros besos robados en la sidrería, las noches de confidencias bajo las estrellas del Naranco, había sido una ilusión tejida con hilos de mentiras. Me llamo Javier. Y esta es mi historia. Un torbellino de pasión y traición que me arrastró desde las brumosas colinas asturianas hasta los abismos del alma humana. Llegué a Oviedo hace 3 años. Huyendo de un Bilbao que me asfixiaba con su niebla industrial y los juicios mudos de una familia que nunca entendió por qué prefería las curvas de un hombre a las de una mujer. Tenía 25 años. Un título en literatura que no servía para pagar facturas y un sueño romántico de reinventarme en la capital de Asturias, donde el verde de los prados se funde con el azul del Cantábrico y el aire huele a sidra y a pan recién horneado. Oviedo no era solo una ciudad, era un refugio. Con sus plazas empedradas donde los ancianos juegan a la brisca y las muchachas ríen con el vuelo de sus faldas en la Feria de la Ascensión. Pero nada me preparó para Mario. Lo vi por primera vez en el Fontán. El mercado bullicioso donde los vendedores gritan ofertas de quesos cabrales y fabadas humeantes. Él estaba allí, con su chaqueta de cuero gastada y esa sonrisa que parecía tallada en el granito de las montañas cercanas, regateando por un manojo de berzas como si fuera un duelo de honor. Mario tenía 32 años. Ojos color avellana que brillaban con la picardía de un pícaro de novela picaresca. Y un cuerpo forjado en las obras de construcción donde trabajaba como capataz. Era asturiano de pura cepa, con ese acento ronco que hace que las palabras suenen como un fado melancólico. Y un tatuaje discreto en el antebrazo, una rosa de los vientos. Símbolo de los marineros que un día partieron de Gijón y nunca volvieron. Nuestras miradas se cruzaron sobre un puesto de manzanas reineta. Y él, con esa audacia que solo los hombres del norte poseen, me dijo, si las eliges por su brillo, te engañarás, hay que morder para saber si son dulces por dentro. Reí. Nervioso. Porque en Bilbao nadie hablaba así. Directo como un trago de orujo. Me invitó a una caña en la sidrería El Gaitero. Y allí, entre el escanciado de sidra y el aroma a chorizo asado, le conté mi secreto, que amaba a los hombres. Que había roto con mi familia por ello. Que buscaba un lugar donde ser yo mismo sin máscaras. Él escuchó, con los codos sobre la mesa de roble. Y al final, cubrió mi mano con la suya. En Asturias, Javier, el amor no se juzga, se vive como el mar, con tormentas y calmas. Esa noche, bajo la luna llena que bañaba la estatua de Woody Allen en la calle Uría, un guiño excéntrico de la ciudad a los soñadores, nos besamos por primera vez. Fue un beso salado de sidra y promesas, que me hizo creer en los milagros. Los días siguientes fueron un torbellino de euforia. Mario me llevaba a caminar por el monte Naranco, donde las hayas susurran secretos al viento. Y me contaba historias de su infancia en un pueblo minero cerca de Langreo, como su padre, un minero carbonero, había muerto en un derrumbe cuando él tenía 10 años, dejando a su madre a criar sola a 3 hijos. La vida aquí es dura, Javier, como el carbón que extraíamos. Pero quema con fuerza, decía, mientras sus dedos trazaban patrones en mi espalda. Yo le hablaba de mis lecturas, Lorca, con su romancero gitano que tanto amaba, o Góngora y sus soledades que reflejaban mi propia soledad pasada. Él no era de libros, pero escuchaba con una intensidad que me hacía sentir poeta. En las noches, en su pequeño piso en el barrio de la Corredoría,
Hacíamos el amor con la urgencia de quien teme que el amanecer lo robe todo. Su piel olía a tierra húmeda y a sudor honesto. Y en sus brazos encontraba el hogar que nunca tuve. Pero pronto, las grietas aparecieron. Sutiles como las nieblas matutinas que envuelven la previsión. Mario era reservado sobre su familia, mencionaba a una hermana en Madrid. Pero nunca detalles. Yo, en mi ingenuidad romántica, lo atribuía a su dolor por el padre perdido. Una tarde, mientras paseábamos por los jardines del Buenavista, le confesé mi miedo: a veces siento que esto es demasiado perfecto. Como un sueño del que despertaré solo. Él se detuvo. Me miró con esos ojos que prometían eternidad. Y dijo: créeme, Javier. Mi sinceridad es como el roble asturiano, profunda y arraigada. Quédate conmigo. Y te juro que nunca te arrepentirás. Aquellas palabras me ataron a él como una soga de esparto. Y decidí quedarme, ignorando el leve pinchazo en el pecho que me advertía de lo contrario. Nuestra vida se tejió en rutinas encantadoras, domingos en la Plaza Mayor, compartiendo tortilla de patatas y café con leche, tardes en el Museo de Bellas Artes, donde él fingía interés en los cuadros de Gutiérrez Montiel para verme sonreír. Pero Oviedo, con su alma católica y conservadora bajo la fachada de modernidad, no era un paraíso sin sombras. En una cena con sus amigos del trabajo, hombres rudos de acento godó que bebían culos de vaso en el bar La Sidra, noté las miradas laterales, los chistes velados sobre el nuevo de Javier. Mario los acallaba con una risa. Pero yo sentía el peso de la invisibilidad. ¿Somos un secreto?, le pregunté una noche, mientras el tren de la CB silbaba a lo lejos. Solo por ahora. Amor. Mi madre es devota. Ya sabes. Y el pueblo habla. Pero pronto lo gritaré al mundo. Creí en él. Como no iba a creer cuando me regaló un anillo de plata con grabado: por siempre. En las tormentas de Oviedo. Forjado por un orfebre local. ¿Cómo no? Cuando en la romería de San Pedro de los Arcos, entre gaitas y tambores, bailamos al ritmo de una muiñeira que hacía vibrar el suelo. Y él me susurró al oído: eres mi luz en esta cueva oscura. Pero las dudas crecían como maleza en los prados. Una llamada anónima. Un sobre con fotos borrosas que encontré en su chaqueta, un Mario más joven, abrazado a un hombre desconocido en una playa de Rodas. ¿Quién es él?, le pregunté, con el corazón en un puño. Un error del pasado, Javier. Nada comparado contigo. Lágrimas en sus ojos. Y yo, tonto, lo abracé, creyendo en su sinceridad. El verano llegó a Oviedo como un amante impetuoso, con sus fiestas del Interpeñas, donde la ciudad se transforma en un carnaval de juventud ebria y música asturiana, que retumba hasta el amanecer. Mario y yo nos perdimos en la multitud, bebiendo calimocho y bailando rumba en las carpas improvisadas del Carlos Tartiere. Allí, bajo las guirnaldas de luces que parpadeaban como estrellas caídas, me propuso algo que aceleró mi pulso: vayamos a mi pueblo natal. A Cudillero. Quiero que conozcas a mi familia, que vean lo que significas para mí. Mi alegría fue un estallido, pero oculta en ella una sombra de temor. ¿Y si rechazaban lo nuestro? ¿Y si su madre, esa viuda piadosa de rosario en mano, me veía como un pecado? El viaje en coche por la costa asturiana fue un sueño: el verde intenso de los acantilados, el mar embravecido azotando las rocas de la playa de la Atalaya, y Mario cantando coplas antiguas con su voz grave. Llegamos a Cudillero al mediodía. Un pueblo de casas colgadas como nidos de golondrina sobre el puerto pesquero.
donde el olor a sardinas asadas impregna el aire. Su madre, doña Carmen, nos recibió en la puerta de su casona de piedra, con un delantal floreado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Bienvenido, hijo», me dijo, besándome las mejillas con labios fríos. Su hermano menor, Paco, un chico de 20 años con el mismo tatuaje que Mario, me estrechó la mano con fuerza, pero noté el escrutinio en su mirada. La cena fue un ritual tenso, fabada en olla de barro, con pango humeante, y vino de la tierra que aflojaba lenguas pero no corazones. Doña Carmen hablaba de santos y misas, de cómo el Señor había probado a su familia con la muerte del padre. Y Mario intervenía con anécdotas para desviar el tema de nosotros. Esa noche, en la habitación de invitados con vistas al faro, Mario me hizo el amor con una ternura feroz, como si quisiera grabar su esencia en mi piel. «Mañana se lo diré todo», murmuró contra mi cuello. Pero al amanecer, todo se torció. Paco irrumpió en la cocina mientras yo preparaba café. Y con voz baja pero afilada, me espetó: «¿Sabes quién es mi hermano en realidad?» «¿Javier?» «El orgullo de la familia. El que mantiene el nombre limpio después de lo que pasó con papá». Sus palabras eran enigmas, pero el veneno en ellas me heló. Mario apareció entonces, pálido, y lo sacó de allí con un empujón. «No le hagas caso. Son chismes de pueblo». Salimos huyendo esa misma mañana, con excusas sobre el trabajo. Y en el coche de regreso, el silencio entre nosotros era un abismo. De vuelta en Oviedo, intenté enterrar el incidente en la rutina. Me inscribí en un taller de escritura en la Universidad de Oviedo, donde conocí a un grupo de almas perdidas como yo, poetas que declamaban versos sobre amores imposibles y el exilio interior. Allí escribí mis primeros relatos sobre Mario, fragmentos de nuestra historia que leía en voz alta, ganándome aplausos y envidias. Él, orgulloso, me acompañaba a las sesiones, fingiendo interés en la literatura para verme brillar. Pero las grietas se ensanchaban. Una noche, después de una discusión tonta sobre dinero, yo luchaba con un empleo precario en una librería de la calle Mayor. Él con sus turnos interminables. Encontré en su móvil un mensaje: «Hermano, ¿cuándo vuelves? Mamá pregunta por ti». Y por ese. El remitente era Paco. «¿Qué significa esto?», le grité, con el teléfono temblando en mi mano. Mario se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro. «Es complicado, Javier. Mi familia. Esperan cosas de mí. Un matrimonio. Herederos. El legado del apellido». Lágrimas surcaban sus mejillas. Y yo, con el corazón hecho trizas, lo consolé. «Entonces, ¿qué soy yo? ¿Un capricho?» «No, amor. Eres todo. Dame tiempo». Y de nuevo, creí en su sinceridad. Porque el amor asturiano es como la sidra, espumoso, pero con un fondo amargo que solo se revela al final. Decidimos ir a terapia. Una idea mía inspirada en un libro de Vázquez Montalbán que leí en la librería. En las sesiones con la psicóloga en el Centro de Salud Mental de La Lila, Mario confesó su lucha, el estigma de ser gay en un pueblo donde los hombres se miden por su hombría en las minas y las regatas. «Siento que te traiciono cada día que no salgo del armario», admitió. Y yo lo abracé, jurando paciencia. Pero el destino, caprichoso como las tormentas del Golfo de Vizcaya, tenía otros planes.
En otoño, durante la fiesta de la sidra en Nava, a la que fuimos disfrazados de folclore. Con el de minero y yo de gaitero. Recibí una llamada de Bilbao. Mi hermana menor. La única que aún me hablaba. Me contó el rumor, Javier. Hay un hombre en Oviedo que te busca. Dice que es familia lejana. Pero huele a problemas. Descarté la advertencia como paranoia familiar. Pero esa noche, en el hotel rural donde nos quedamos, Mario recibió una visita inesperada. Era un hombre de unos 40. Elegante. Con acento madrileño, don Álvaro. Un amigo de la familia. Los vi hablar en el porche. Cabezas juntas. Y el mundo se me cayó a los pies. ¿Celos? Sí. Pero también un presentimiento funesto. Al día siguiente, Mario estaba distante. Como si una niebla lo hubiera envuelto. Es un socio de negocios. Nada más. Explicó. Pero yo vi el sobre que le entregó, fotos mías. De nosotros en el Fontán. Tomadas a escondidas. ¿Quién es ese hombre? ¿Mario? ¿Qué oculta? Él dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente para sembrar la semilla de la duda. Esa semana, empecé a seguirlo después del trabajo. Lo vi entrar en un café discreto en el barrio de Ciudad Naranco. Reunirse con don Álvaro. Escuché fragmentos, el chico es perfecto para el plan. Su familia tiene conexiones en Bilbao. Úsalo. Mi sangre se lo. ¿Plan? ¿Qué plan? Regresé a casa destrozado. Pero no dije nada. En cambio, planeé confrontarlo. Reuniendo valor como un torero ante el toro. El clímax se gestó en una noche de lluvia torrencial. Esa que describí al principio. Pero que ahora recuerdo como el preludio de la tormenta. Habíamos discutido por tonterías, su llegada tarde. Mi inseguridad creciente. Y él, frustrado, salió dando un portazo. Lo seguí bajo el aguacero. Las calles de Oviedo convertidas en ríos. La catedral un fantasma gris en la penumbra. Lo alcancé en la Plaza de la Constitución, donde se había refugiado bajo un arco. Dime la verdad. Mario. ¿Quién es don Álvaro? ¿Qué soy yo para ti? Él se volvió. Empapado. Con ojos de tormenta. Javier. Por Dios. Créeme. Pero las palabras que siguieron fueron el puñal, Eduardo. Amor. ¿Por qué no me dijiste que eras de esa familia? Espera. ¿Eduardo? Mi nombre es Javier. En ese instante, el velo se rasgó. El error en su boca, Eduardo en lugar de Javier, fue como un trueno que ilumina la oscuridad, revelando el paisaje desolado de la traición. ¿Quién es Eduardo? Exigí. Mi voz un graznido ahogado por la lluvia que nos empapaba como lágrimas divinas. Mario palideció. Su rostro un mapa de culpa bajo las luces anaranjadas de las farolas. No es lo que piensas. Es un nombre del pasado. Un lapsus. Pero yo sabía que mentía, lo veía en el temblor de sus labios. En cómo evitaba mis ojos. Lo arrastré de vuelta a casa. Resbalando en los adoquines resbaladizos de la calle San Francisco. Donde los transeúntes nos miraban con curiosidad morbosa. Como testigos de una novela rosa asturiana. En el piso. Con el agua goteando de nuestra ropa sobre el parqué. Exigí respuestas. Don Álvaro. Las fotos. El plan. Habla. Mario. O juro por la Virgen de Covadonga que me voy ahora mismo. Él se hundió en una silla.
Derrotado. Y el relato brotó como pus de una herida infectada. Eduardo no era un fantasma, era su ex. Un hombre de familia acomodada en Bilbao. Con conexiones en la política vasca y asturiana. Mario lo había conocido años atrás. En una noche de juerga en el Bocho. Y su relación había sido un torbellino de pasión y escándalo. Eduardo me dejó porque su familia lo amenazó, elige entre nosotros o ese minero maricón. Volvió a su armario de oro. Y yo quedé hecho trizas. Pero don Álvaro. El socio. Era el tío de Eduardo. Un empresario que olía la oportunidad. Había contactado a Mario meses atrás, trae de vuelta a mi sobrino. Usa a quien sea para infiltrarte en su círculo. Si lo logras. Te doy una vida nueva, trabajo en Madrid. Dinero para tu madre. Y yo. Javier. El ingenuo de la librería. Era el cebo perfecto. Mi apellido, López de Heredia. De una rama olvidada de industriales bilbaínos, me convertía en la llave. Te usé para acercarme. Para que Eduardo te viera conmigo y sintiera celos. Creí que eras solo un medio. Pero te amé de verdad. Sus palabras eran un cóctel de confesión y excusa. Pero el daño estaba hecho. Me sentí como un trofeo en una vitrina de caza. Exhibido para impresionar al cazador equivocado. ¿Y nuestras noches? ¿Los besos en el naranco? ¿Mentiras todas? Lágrimas mías se mezclaron con la lluvia en mis mejillas. No. Javier. Eso fue real. Tu sinceridad me salvó. Me hizo cuestionar todo. Por eso dudé. Por eso quise contártelo 1000 veces. Pero el plan había avanzado, mensajes falsos de Eduardo pidiéndole volver. Cenas arregladas donde yo era el accesorio inocente. La ira me invadió. Una furia asturiana. Profunda como las minas de carbón. Eres un cabrón. Un traidor peor que Judas en Semana Santa. Le lancé el anillo a la cara. Y él no se movió. Solo sollozó como un niño perdido en la niebla. Esa noche no dormí. Me encerré en el baño. Mirando mi reflejo en el espejo empañado, ojos rojos. Cabello revuelto. El cuerpo que Mario había adorado ahora marcado por la humillación. Pensé en huir. En volver a Bilbao con el rabo entre las piernas. Pero Oviedo me había cambiado. Aquí había encontrado no solo amor, sino una voz. Mis relatos en el taller literario empezaban a publicarse en una revista local. Asturias Semanal. Con títulos como Sombras en el Fontán. Recordé a Lorca. Su verde que te quiero verde. Y supe que el amor, aunque traicionado, deja huellas verdes. Vitales. Al amanecer. Salí del baño y lo encontré dormido en el suelo. Exhausto. Lo desperté con un vaso de agua fría. Vete. No quiero verte más. Él suplicó. Prometió romper con Álvaro. Quemar las fotos. Pero yo era un dique roto. Créelo o no. Javier. Te amo. Quédate. Y lo arreglaremos como en esas novelas tuyas. Dudé. Dios. ¿Cómo dudé? En ese momento. El conflicto me desgarró, el romanticismo que me hacía anhelar redención contra el orgullo que exigía justicia. Decidí darle una última oportunidad. No por él, sino por mí. Para cerrar el capítulo con dignidad. Prueba tu sinceridad. Mario. Rompe con todo. Y enfréntate a Eduardo tú solo. Si vuelves limpio. Hablamos. Él asintió. Con ojos de perro apaleado. ¿Y se fue?
dejando el piso vacío como una sidrería después de la vendimia. Los días siguientes fueron un infierno de soledad. Vagaba por Oviedo como un fantasma, la plaza de Porlier, donde los estudiantes reían ajenos a mi dolor, el huelgo, con su bullicio de bares que ahora me repelían. En la librería. Mis compañeros notaron mi palidez. ¿Y Ana? La dueña. Una viuda gallega de carácter fuerte. Me obligó a contarlo todo sobre una taza de chocolate caliente. Los hombres son como el pulpo. Javier, tentáculos por todas partes. Pero tú. Con tu pluma. Saldrás más fuerte. Mario reapareció una semana después. Con moretones en el alma más que en el cuerpo. Me contó el encuentro, había citado a Eduardo en un café de Bilbao. Bajo la excusa de cerrar el pasado. Allí. Frente al hombre que una vez amó, ahora un ejecutivo con traje impecable y anillo de casado. Le espetó la verdad, te usé para recuperarte. Pero perdí algo real. Javier me enseñó lo que es amar sin cadenas. Eduardo. Sorprendido. Confesó su propio arrepentimiento, casado por presión familiar. Infeliz en una vida de apariencias. Vuelve conmigo. Le suplicó. Pero Mario negó, no. He elegido la verdad. Aunque duela como un derrumbe. Don Álvaro. Furioso. Lo amenazó con revelar secretos, la orientación de Mario al pueblo. Pero él lo enfrentó, publiquémonos. Tío. Que el mundo sepa. Regresó a Oviedo con una carpeta, copias de mensajes. Grabaciones de las llamadas. Prueba de su ruptura total. Creí en él de nuevo. O quise creer. Reconstruimos. Frágiles como una gaita rota. Paseos cautelosos por el parque de San Francisco. Donde los patos en el estanque nos miraban con indiferencia. Noches de conversaciones profundas. Donde él admitía su cobardía heredada del miedo minero, en las galerías. Un error te sepulta. Y yo. Mi ingenuidad literaria. Soñando amores imposibles como en bodas de sangre. Pero la semilla de la duda germinaba. Una carta llegó entonces. Anónima. Con un mechón de cabello rubio, como el de Eduardo, y una nota, él miente. Pregúntale por la noche en Rodas. Mi mundo se tambaleó otra vez. La carta ardía en mi bolsillo como un carbón encendido. Y la confrontación estalló esa misma tarde. En la cocina donde solíamos preparar cachopos rebozados con risas. Explícame esto. Mario. ¿Rodas? ¿Qué noche? Él leyó la nota. Su rostro un lienzo de confusión que pronto se tiñó de pánico. Es una trampa. Javier. Eduardo y su tío. Quieren separarnos. Pero sus ojos huían. Y yo. Alimentado por la rabia acumulada. Lo acorralé contra la encimera. Basta de excusas. Dime la verdad. Toda. O acabamos aquí. El aire se espesó con el aroma de ajo y perejil. Pero el sabor era amargo como la bilis. Mario se rindió. No con palabras. Sino con un suspiro que parecía exhalar su alma. La noche en Rodas, esa playa idílica de las Islas Cíes. Un paraíso gallego al que habían escapado años atrás, no había sido solo un recuerdo. Después de romper con Eduardo. Mario había recibido una oferta, don Álvaro. Sabiendo de su vulnerabilidad económica. Le propuso un trabajo, vigilar a su sobrino en un viaje de negocios a Vigo. Disfrazado de amigo casual. Iba a decírtelo. Pero temí que no lo entendieras. Fue antes de amarte de verdad. Pero la carta revelaba más, testigos habían visto a Mario y Eduardo solos en la playa. Besándose bajo la luna.
Un reavivamiento fugaz que Mario negó con vehemencia. Juraría por mi padre que no. Fue un abrazo de despedida. Nada más. Álvaro lo tuerce para destruirme. El conflicto me partió en dos, el corazón que latía por él contra la mente que gritaba traición. Lloré. No con sollozos discretos, sino con un llanto gutural. Asturiano. Que retumbó en las paredes de ladrillo visto. ¿Por qué siempre soy el último en saber? ¿Soy un trofeo para tus guerras familiares? Él se arrodilló, abrazándome las piernas como un penitente en la catedral de Oviedo. No. Javier. Eres mi salvación. Por ti. Dejaré todo, el trabajo, el piso. Incluso Asturias si hace falta. Prometió ir a la policía. Denunciar el acoso de Álvaro como chantaje, delito grave en España. Con penas que podían hundir al empresario. Juntos. En la comisaría de la calle del Carballedo. Relatamos la historia a un agente hastiado que anotaba con escepticismo. Pruebas. Señores. Sin pruebas. Es humo. Pero Mario tenía la carpeta. Y eso bastó para abrir una investigación preliminar. Los días siguientes fueron un limbo tenso. Oviedo. Con su invierno incipiente y sus nieblas que envuelven la universidad como un sudario. Se convirtió en mi prisión voluntaria. Evitaba el Fontán. Donde todo empezó. Y me refugiaba en la librería. Corrigiendo pruebas de mi primer libro corto, Sombras de Sidra. Un recopilatorio de relatos inspirados en nosotros. Donde el amor era un elixir que cura y envenena. Ana. Mi jefa. Me animó, escribe tu dolor. Javier. Como un amuno en sus nieblas. Haz que el lector sienta el abismo. Mario. Meanwhile. Se sumergió en la lucha, reuniones con un abogado pro bono de la asociación LGTB local. Diversidad Asturias. Donde confesó su historia ante un grupo de apoyo. Volvió cambiado. Con una vulnerabilidad que lo humanizaba, allí vi hombres como yo. Rotos por secretos. Pero reconstruidos en comunidad. Por primera vez. No me sentí solo. Sin embargo, el alto trago llegó inesperado. Como un rayo en cielo despejado. Una mañana de diciembre. Durante la negrita, la fiesta patronal con sus bolos y su folclore. Recibí una llamada de Paco. El hermano de Mario. Ven a Cudillero. Javier. Mamá está mal. Y Mario. Ha desaparecido. El pánico me atenazó. Conduje bajo la lluvia. Las carreteras serpenteantes del norte convertidas en trampas resbaladizas. El Cantábrico rugiendo a mi lado como un coro griego de lamentos. Llegué al pueblo al anochecer. La casa de doña Carmen iluminada como un faro en la tormenta. Ella, postrada en la cama con neumonía agravada por el estrés, me miró con ojos febriles. Hijo. ¿Dónde está mi Mario? Dicen que se fue con ese demonio de Álvaro. Paco. Con rostro demacrado. Me mostró un mensaje en el móvil de su hermano, me llevan a Madrid. Si no coopero, le hacen daño a Javier. No llames a la poli. El mundo se derrumbó. Álvaro había actuado, secuestro disfrazado de viaje de negocios. Con amenazas veladas contra mí para forzar a Mario a arreglar las cosas con Eduardo. La rabia me impulsó, llamé a la gente de Oviedo. Que movilizó a la Guardia Civil. En la comisaría local. Un puesto diminuto con olor a tabaco y café recalentado. Declaramos el caso como desaparición con indicios de delito. Doña Carmen. Desde su lecho. Susurró una oración a la Virgen del Rosario.
Y por primera vez. Me tomó la mano, si lo quieres. Hijo. Eres de la familia. Aquellas palabras. Simples como un mendrugo de pan. Me rompieron. En ese pueblo de pescadores. Donde el mar dicta lecciones de pérdida. Encontré una alianza inesperada. La búsqueda se convirtió en una odisea. Rastreamos el móvil de Mario hasta un hotel en Madrid. Cerca de la Plaza Mayor. Donde Álvaro tenía oficinas. Viajé allí en tren nocturno. El Albia traqueteando como mi corazón desbocado. Con Paco a mi lado, el mismo que una vez me miró con desprecio. Ahora un aliado forjado en el fuego. Llegamos al amanecer. La capital un laberinto de granito y prisas. Tan ajena a la calidez asturiana. En el hotel. Un palacio de los cielos reconvertido. Encontramos a Mario, magullado emocionalmente. Pero libre. En el lobby. Discutiendo con Álvaro. ¿Basta? Renuncio a todo. Publica lo que quieras. Pero deja a Javier en paz. Eduardo estaba allí también. No como villano. Sino como testigo roto, tío. Esto ha ido demasiado lejos. Yo. Lo siento. Mario. Y Javier. Si me permites. Lamento haber sido parte de esta farsa. El reencuentro fue caótico, abrazos en medio del vestíbulo. Lágrimas que mojaban camisas. Y la Guardia Civil irrumpiendo minutos después. Alertada por nuestra denuncia. Álvaro fue detenido por coacción y acoso. Su imperio de mentiras desmoronándose como un castillo de naipes. Eduardo. En un gesto de redención. Testificó contra su tío. Confesando la presión familiar que lo había convertido en un títere. Mario y yo regresamos a Oviedo en un vuelo corto. Exhaustos pero unidos por la forja del sufrimiento. En el aeropuerto de Asturias. Bajo el cielo plomizo. Me dijo, creí que eras un trofeo. Javier. Pero eras mi espejo. Me mostraste quién soy. El juicio contra don Álvaro se celebró en primavera. Cuando Oviedo florece con los cerezos en los huertos del cura y el aire vibra con la promesa de renacimiento. Mario y yo asistimos como testigos. Sentados en la sala del Tribunal de Oviedo. Un edificio austero de piedra que olía a justicia polvorienta y a café de máquina. Doña Carmen. Recuperada milagrosamente. Apretaba su rosario en el público. Flanqueada por Paco y mi hermana. Que había volado desde Bilbao en un gesto de reconciliación familiar. Eduardo testificó primero. Su voz temblorosa al admitir el complot, usé a Mario como excusa para no enfrentar mi propia cobardía. Javier. Inocente en todo. Pagó el precio. Sus palabras. Aunque punzantes. Trajeron catarsis, vi en sus ojos el eco de mi propio dolor. Y por un instante. Sentí compasión por el hombre que había sido el fantasma entre nosotros. Mario habló después. Con la dignidad de un minero ante el juez, creí que el amor era conquista. Como en las antiguas epopeyas asturianas. Pero aprendí que es entrega. Javier me dio eso. Y por traicionarlo. Merezco el castigo. El fiscal presentó las pruebas, mensajes. Grabaciones. Incluso el mechón de cabello como evidencia de intimidación. Y Álvaro. Con su traje caro ahora arrugado. Se derrumbó en la barra. Balbuceando excusas sobre tradiciones familiares. El veredicto fue condenatorio, 2 años por coacción. Más una orden de alejamiento. Al salir del tribunal. Bajo un sol tímido que filtraba a través de las nubes. Mario y yo nos abrazamos en la plaza de la catedral. Donde peregrinos anónimos nos rodeaban como coro silencioso. Se acabó. Murmuró.
Ahora, solo nosotros. La reconstrucción no fue lineal. Las cicatrices del engaño tardan en sanar como heridas de sidra derramada en la piel. Hubo noches en que el pánico me despertaba. Soñando con cartas anónimas y playas traidoras, días en que Mario se perdía en el trabajo. Huyendo de sus demonios. Pero Oviedo, con su resiliencia de ciudad minera, nos curó. Iniciamos terapia de pareja en el centro LGTB, donde una consejera lesbiana de acento ovetense nos enseñó a desentrañar los nudos, su miedo al rechazo familiar, mi idealismo romántico que rayaba en la ceguera. El amor verdadero es como la fabada, se cuece lento, con ingredientes que pican, pero nutre el alma. Nos dijo. Y reímos. Por primera vez en meses. Con una risa genuina. Mi libro Sombras de Sidra se publicó ese verano. En una edición modesta de la editorial asturiana Trave. Con una portada de prados verdes y un hombre solo bajo la lluvia, eco de nuestra escena Pivotal. La presentación en la librería Hércules fue un triunfo. Ana leyó un fragmento sobre traición y redención. Y Mario, orgulloso en primera fila, aplaudió con lágrimas. Críticas en La Nueva España lo llamaron un Lorca asturiano. Crudo y tierno. Y vendió lo suficiente para que renunciara a la librería y me dedicara a escribir full time. Mario, liberado del yugo de Álvaro, ascendió en su empresa. Pero más importante, salió del armario públicamente, una carta en el periódico local. Mi verdad en el norte. Donde confesaba su historia y abogaba por la aceptación en los pueblos. Doña Carmen. En un gesto que me conmovió. La enmarcó en su casa de Cudillero. Nuestra relación floreció en lo cotidiano, veranos en la playa de Rodiles. Donde el mar ya no era símbolo de engaños sino de libertad. Con besos salados y castillos de arena, inviernos en la caseta de la sidra. Escanciando juntos y brindando por la sinceridad ganada. Hicimos amigos en la escena queer de Oviedo, el orgullo astur con su desfile colorido por la calle Uría. Donde marchamos de la mano. Desafiando miradas residuales. Incluso Eduardo reapareció. No como amante. Sino como amigo, divorciado ahora. Buscando su propio camino. Nos visitó una vez para una cena reconciliadora de pitu calella y vino tinto. Sois mi ejemplo. Dijo. Y en sus ojos vi el perdón mutuo. Pero la vida. Como en las grandes novelas españolas, pienso en La Regenta de Clarín. Con sus pasiones ovetenses. No es sin sombras. Un año después. Descubrimos que Paco, el hermano de Mario, lidiaba con su propia identidad, gay. Aterrorizado por el estigma rural. Lo apoyamos. Trayéndolo a Oviedo para sesiones de grupo. Y en él vi el ciclo roto, Mario. El hermano mayor. Convirtiéndose en el mentor que nunca tuvo. Doña Carmen. Con su fe inquebrantable. Lo aceptó con una misa privada de agradecimiento al Señor por la diversidad de sus hijos. Hoy. 2 años después de aquella lluvia traicionera. Miro atrás sin arrepentimiento. Mario y yo vivimos en una casa modesta en el barrio de Ventanielles. Con vistas al monte. Donde plantamos un roble en el jardín, símbolo de nuestras raíces profundas. No hay anillos aún, el matrimonio. En España desde 2005. Es un paso que daremos cuando el tiempo lo dicte. No la prisa. Pero cada amanecer. Cuando él me besa con labios somnolientos y murmura, gracias por creer. Sé que el trofeo no fui yo, lo fuimos nosotros. Ganados en la batalla del corazón. Creí en tu sinceridad, Mario. Y decidí quedarme. No porque fueras perfecto. Sino porque en tus fallas vi mi propia humanidad. Oviedo nos vio nacer de nuevo. En sus calles empedradas y sus cielos tormentosos.
recordándonos que el amor, como Asturias, es rocoso, verde y eterno. Y en esa eternidad encontramos no solo pasión, sino paz.